irnos a lo que son nuestras normas. Pero antes de eso vamos a detallar los objetivos de esta charla, que son más sencillos que las anteriores, ¿no? En esta ocasión solamente nuestro objetivo va a ser el que ustedes sepan diferenciar los ESAVIS leves y moderados de los ESAVIS severos, ¿ya? Y luego que uno identifica un ESAVIS severo, pues debemos de notificarlo de manera inmediata, es decir, antes de las 24 horas, porque estos eventos se notifican a la brevedad posible. Bien, como les decía, para este tema de ESAVI, pues tenemos dos directivas. La primera es a nivel del MINSA, la Directiva Sanitaria 54, que es la directiva para la vigilancia epidemiológica de los eventos supuestamente atribuidos a la vacunación o inmunización, supuestamente atribuidos. Ya esta directiva fue aprobada en 2014. Y bueno, dentro de esta directiva, en sus disposiciones específicas, nos mencionan que todo personal de salud debe ser capaz de identificar un ESAVI severo, ¿no? De acuerdo a la definición operativa, verificando el estado de vacunación mediante carnet o registro de vacunación. O sea, todo personal de salud del hospital debe de saber a qué nos referimos cuando hablamos de ESAVI, ¿no? Y sobre todo de un ESAVI severo. Es lo que nos indica la norma que nos rige a todo lo que es a nivel nacional. La segunda norma que vamos a tratar es la Directiva 129, que esto también ya tienen conocimiento desde hace tiempo. Es la Directiva Sanitaria para la vacunación contra la COVID-19 en la situación de emergencia sanitaria por la pandemia en el Perú, ¿no? Acá está todas las especificaciones de cómo se iba a llevar cómo se está llevando a cabo la vacunación contra el COVID, las etapas, sus incidencias, y bueno, lo que nos concierne a nosotros, como digo, es la parte de los ESAVI. Esa directiva ha tenido una modificación el 9 de febrero. Antes estaba incluido un anexo 3, en donde refería quiénes estaban contraindicados para ponerse la vacuna. Ese anexo lo han retirado, ¿no? Y han modificado, aunque no sustancialmente, el anexo 2. Toda esa modificación ha sido dada con la resolución ministerial 195, ¿no? Que recién ha salido el 9 de febrero. Bien, esas dos directivas se van a manejar para lo que es los ESAVI. Bien, entonces vamos a ver qué significa pues ESAVI. El ESAVI es la abreviatura de eventos, como mencionaba antes, supuestamente atribuidos a la vacunación o inmunización. Y en su definición es por cualquier evento adverso asociado a la vacunación o inmunización que tiene una sensación temporal y no necesariamente causal. ¿Qué quiere decir? O sea, después de la vacunación hay una asociación temporal que le pueda presentar algún evento a la persona a quien se le ha vacunado. Pero ese evento que se le presente, esa reacción que tiene, no necesariamente va a verse definido como que es relacionado a la vacuna. Para eso se tiene que investigar. Por eso dicen, tiene una asociación temporal o vacunal, pero que no necesariamente sea a causa de la vacuna. Y para ello, pues, se tiene que investigar, ¿no? Entonces, esta es una definición operacional que desencadena, como bien dice, la investigación y concluye al final con la implementación de las medidas correctivas. Existen tres tipos de ESAVI. Hay un ESAVI leve, hay ESAVIs moderados y hay ESAVI severos. Dentro de los ESAVI leves, nos dice que son reacciones que se presentan con signos y síntomas fácilmente tolerables. Son muy frecuentes y no requieren, por lo general no requieren tratamiento médico ni hospitalización, ¿no? En la directiva nos menciona las reacciones adversas de la vacuna que se está utilizando en el hospital, la vacuna de Sinopharm. Y nos dice que tiene reacciones muy comunes y comunes, ¿no? Dentro de las reacciones comunes o leves está el dolor local en el lugar de la inyección.
Y dentro de las reacciones comunes, pues hay una fiebre temporal, fatiga, dolor de cabeza, diarrea, enrojecimiento, hinchazón, cosa que han presentado el personal, ¿no? Más adelante vamos a ver la estadística, pero hay varios personal a quien se le ha puesto la vacuna y han presentado estos síntomas, ¿no? Que son muy comunes, dolor de cabeza, diarrea, mareos. También pueden haber presentado endurecimiento en el lugar donde se aplica la inyección. Entonces, los ESAVI leves son reacciones muy frecuentes, pero como digo, por lo general pasa solito, ¿no? No necesitan tratamiento médico ni hospitalización. Son reacciones muy leves, como dice su propio nombre. Tenemos los otros ESAVI, los moderados. Los ESAVI moderados tienen un poco más de frecuencia, pero en este caso sí va a necesitar tratamiento farmacológico, ¿no? Es decir, si solamente tiene náuseas, presenta un vómito, puede pasarlo, puede tolerarlo el paciente vacunado, pero si esto no pasa, esto le causa mucho malestar, ya tiene que acudir a emergencia para que sea evaluado y sea medicado. Y hay que tener en observación a estos pacientes, ¿no? Hay que observarlos. A diferencia del leve, que el leve, como digo, se maneja ambulatorio, no necesita más cosas. La vacuna de Sinopharm que se está usando dentro de estas reacciones moderadas también presenta sarpullido de la piel en el lugar donde le han aplicado la inyección, como le refería, náuseas, vómitos, dolor muscular, artralgia, somnolencia y mareos. Esto es lo que describe la literatura. Los ESAVI severos sí ya son reacciones muy poco frecuentes. Casi no se da. Si se dan reacciones severas, en las otras vacunas que ya tenemos experiencia ya del calendario de vacunación, por lo general se presenta una reacción en más de 1 millón de dosis administradas, ¿no? Y a estos casos se les denomina, o sea, son ESAVI que cumplan uno o más de los siguientes criterios. Esto es lo que nos indica la directiva, ¿no? Puede tener una reacción que le implique a que el paciente vacunado sea hospitalizado, presente riesgo de muerte, una discapacidad o incluso que llega a fallecer, ¿no? Mayormente lo que es hospitalización, riesgo de muerte, estamos hablando de las anafilaxis, ¿no? Los shocks. Y de las discapacidades que también han se presentado, por ejemplo, luego de haber administrado vacunas contra la polio, han habido personas que han quedado con parálisis, o algunos otros vacunados con sarampión, rubiola, han tenido síndrome de Guillain-Barré. O sea, esas reacciones sí son eventos severos. Ahora, en las reacciones que figura dentro de la vacuna del Sinopharm, no se han observado. Según la literatura, hasta ahora no se han observado reacciones serias. Pero como sabemos, esta vacuna recién se está aplicando a nivel masiva. Si bien la vacuna de Sinopharm ha pasado la etapa 1 y 2 que nos piden para la aprobación de una vacuna, la etapa 3 se ha llevado a cabo, como todos saben, acá en el país, pero falta todavía publicar los resultados. Y prácticamente ahorita ya estamos en la aplicación masiva que vendría a ser la etapa 4. Y vamos a ver si realmente continuamos con esto, ¿no? De que no se observan reacciones serias relacionadas a la vacuna. Dentro de estas reacciones severas vamos a ver acá un cuadrito en donde nos da un resumen de cuál es la diferencia, ¿no? De las reacciones o los ESAVI leve moderado de los ESAVI severo. Entonces, la diferenciación entre estos tipos de ESAVI es la frecuencia. Como decíamos, los ESAVI leve moderados son muy frecuentes. Casi más del 10% de vacunados van a presentar esta reacción. Es muy frecuente. En cambio, los severos, como les dije, es 1 en 1 millón, ¿no? En un promedio, 1.25, casi con decimales en más de 1 millón de dosis administradas. Los ejemplos ya vimos, los leves moderados básicamente presentan cefaleas, malestar, reacciones locales. En cambio, los ESAVI severos nos puede dar incluso convulsiones, encefalitis, la anafilaxis, ¿no? Que corren riesgo de la vida.
de la persona, como se les decía, el Guillain-Barré y algunas enfermedades viscerotrópicas. En cuanto a la gravedad, los ESAVI leve moderados, como se les mencionaba, no requiere evaluaciones médicas. Por lo general ceden, ¿no? Ceden espontáneamente a las 24 o 72 horas. En cambio, un ESAVI severo sí va a requerir hospitalización. ¿Por qué? Porque necesitan monitorear, observar a la persona y muchas veces se le tiene que observar hasta por un mes para descartar si ha habido un problema de discapacidad o algo. En la evolución, los ESAVI leve moderado, como les digo, se limita espontáneamente. En cambio, el severo definitivamente requiere atención médica. En cuanto a la duración, los leves y moderados, como digo, se pueden presentar o pueden durar en 1 hasta 3 días. En cambio, el severo se puede presentar a los minutos de administrar la vacuna o, como les digo, hasta posterior a un mes, ¿no? Porque puede ocasionar también discapacidad. Es variable por eso. En cuanto a la causa, los ESAVI leve moderados generalmente sí se asocian a la vacuna, por lo general. En cambio, en los casos severos, no siempre es asociada a la vacuna. Por eso es que estos se investigan. Todo ESAVI severo se investiga y al final se determina qué ha sido, ¿no? Hay 3 clasificaciones de una investigación de un ESAVI severo. Necesidad de investigación, como dicen, no, salvo haya conglomerados, ¿no? Es decir, si yo espero que en mi población vacunadas las reacciones leves y moderadas deben ser un promedio del 10%, pero de pronto empieza a aumentar este porcentaje en un grupo específico de trabajadores, pues entonces ahí también se tiene que investigar, ¿no? Pero si no, si son aislados y son los manejables, no se investigan. En cambio, los ESAVI severos sí, definitivamente. Al primer caso de ESAVI severos se tiene que investigar. En cuanto a la notificación, los ESAVI leve moderados se notifica al comité, bueno, en este caso es una unidad, ¿no? En el hospital tenemos el comité de farmacovigilancia. Ellos utilizan una ficha amarilla en donde se notifica que han habido estas reacciones, ya sean leves o moderadas. Y estas notificaciones van a ir informadas a la DIGEMIT, ¿no? Para que se haga una estadística y se vea qué tan frecuentes han sido las reacciones. En cambio, los ESAVI severos sí se maneja con ficha de investigación clínico-epidemiológica, que esto sí le informa a epidemiología, la red nacional, y esto va al CDC del MINSA en Perú, ¿no? Entonces, esta es un cuadrito bien simple que ya les había publicado anteriormente en el grupo de capacitación, para que vean las diferencias de los ESAVI leve moderado de los ESAVI severo. Bien, entonces, si hablamos de los ESAVI severos, lo que más nos va a llamar la atención pues es la anafilaxis, ¿no? La anafilaxis, que no viene a ser otra cosa que es una reacción alérgica grave, como decíamos, de interacción rápida, potencialmente mortal, y que se presenta luego de la exposición a un alergeno, ¿no? Puede ser una sustancia química, puede ser un alimento, un medicamento, o en este caso una vacuna, ¿no? Y aquí es donde, como decíamos, es una reacción leve, esto es un evento severo, en donde hay que investigar. Si decimos a la vacuna, hay que ver qué componente de la vacuna puede haber ocasionado esa anafilaxia. Muchas veces pueden ser las proteínas que se puedan utilizar en la fabricación de la vacuna. Un ejemplo es en las vacunas de fiebre amarilla, que se utilizan la proteína de huevo, y si la persona es alérgica a esto, pues le puede producir una anafilaxis, ¿no? También puede ser al uso de los estabilizadores, ¿no? Que se utilizan, por ejemplo, en las vacunas de triples virales, de sarampión, rubiola y papera. También puede ser al uso de antibióticos en algunas vacunas, o a los restos, ¿no? Básicamente a los restos de antibióticos que se utilizan en la fabricación de las vacunas. Y muy pocas veces se debe realmente al propio inmunógeno de la vacuna, ¿no? Básicamente, mayormente son por estos componentes alternos, pero propiamente al inmunógeno no. En este caso, nuestra vacuna es Sinopharm, su inmunógeno es el propio virus, el SARS-CoV-2,
pero que está muerto, ¿no? Está muerto, está inactivado. Entonces es muy poco probable, por eso es que en la fase 1 y en la fase 2 no se han reportado ni una anafilaxis, ¿no? Porque es un virus muerto, ¿ya? A diferencia de las otras vacunas, que por ejemplo el Pfizer, Moderna, ellos sí tienen partes son ARN mensajeros, no son partes del virus. Pero bueno, ese es otro tema. Ahorita nos centramos en lo que es la vacuna de Sinopharm, que es la que estamos utilizando. Bien, entonces la anafilaxis, como decíamos, es una reacción alérgica que se presenta ante la exposición a un alergeno, ¿no? Ya vimos ya que puede ser a los componentes de la vacuna y muy rara vez al propio inmunógeno de la vacuna. ¿Y cómo se presenta esta reacción de anafilaxis? Pues básicamente afecta a 3 sistemas, ¿no? Al sistema dermatológico, respiratorio, cardiológico, y también puede ser al neurológico y al digestivo. Pero más resaltantes son estos 3 sistemas. En cuanto al sistema dermatológico, existen los criterios, más la parte médica, los criterios de Brighton, ¿no? Brighton es un grupo que se reunió en el 2004 y empezaron a recolectar todas las reacciones que presentaban los pacientes de acuerdo a la administración que se les ha vacunado y elaboran un cuadro en donde categorizan, ¿no?, 3 niveles de certeza diagnóstica para la reacción anafiláctica, ¿no? Y nos dicen que existen 3 niveles de certeza, el 1, el 2, el 3, en donde el nivel de certeza 1 es donde haya mayor compromiso de estos 3 sistemas. Esto no es necesario que lo explique, solo es para que tengan conocimiento general, que la parte médica tiene que conocer esto, como digo, para diagnosticar o ver al final con qué nivel de certeza estamos teniendo este shock anafiláctico, ¿no? Que siempre va de mayor a menor. Pero en todos ellos van a considerar criterios mayores y criterios menores. Tal es así que para el sistema dermatológico tenemos criterios mayores a la urticaria o el tema generalizado. O sea, ponemos la vacuna a un paciente y si dentro de unos minutos empieza a llenarse de ronchas, enroncharse, como dice, en forma generalizada, estamos hablando de un criterio mayor que nuestro paciente le puede estar chocando a la vacuna, puede estar dando un shock anafiláctico, ¿no? También tenemos el angioedema, que son la inflamación de las mucosas, que puede ser localizado o generalizado. Por ahí hemos tenido una técnica de enfermería que presentó edema palpebral y de labios, ¿no? También dentro de los criterios mayores está considerado el prurito, ¿no? Escozor en forma generalizada, que todo el cuerpo le empieza a picar. Dentro de los criterios menores tenemos prurito, pero que no se, o sea, picazón, pero que no se evidencia las ronchas, ¿no? Sensación generalizada, que todo el cuerpo te quema, te calienta, otros dicen que sienten mucho calor, rubor. Puede ser urticaria localizada solo en la zona de la inyección, los ojos irritados, todo eso son criterios dermatológicos de criterios menores, ¿ya? Entonces, eso sí podemos nosotros diferenciar, ¿no? Cuándo son criterios mayores y cuándo son criterios menores. Dentro del sistema respiratorio, los criterios mayores son pues la sibilancia bilateral, ¿no? O sea, al paciente le pones la vacuna y al rato empieza a tener dificultad respiratoria, tanto que incluso puede ser audible, ¿no? Que empieza a hacer sibilancia, estridor, puede tener el hinchazón del labio, también está en la parte del sistema respiratorio, de lengua, garganta, de úvula, un edema laringio, ya que el paciente se te ahoga y se te desmaya, pues no, muchas veces se desmaya, y son criterios mayores del sistema respiratorio. Y también hay criterios menores, en donde presentan los pacientes tos seca, voz ronca. Esto es importante porque a veces el paciente no se da cuenta y le va poniendo la vacuna y pasa unos minutos y el paciente empieza a hablar de forma ronca, ¿no? Entonces ahí ya podemos estar diciendo qué pasó, ¿no? Puede estarse teniendo una reacción el paciente. Dificultad para respirar pero sin sibilancia y sensación de que se le cierra la garganta y estornuda. Hay un poco para contarles, yo soy alérgica a la piña y a mí me reconocí esto de alergia cuando, como dice,
de pronto yo no era alérgica a la piña, y de pronto a mis 30 años como una piña y empiezo a estornudar, y yo no sabía de qué era, y no me percataba, pero pasó unos minutos y empecé a tener edema de los ojos, palpebral, de los labios, y bueno, estaba haciendo una reacción anafiláctica, pero como digo, lo primero que yo sentí fue esto, que de la nada empecé a estornudar. Y bueno, como dice, igual que hay unas capacitaciones, decían, un ponente decía, ¿no?, que se había ido a tomar una resonancia con contraste, y de pronto le ponen la sustancia de contraste, y la enfermera que le estaba colocando, administrando, le iba hablando, y en uno de esos le pregunta, señor, ¿se siente bien? Y el señor dice, sí, estoy bien, no tiene ninguna molestia, pero la enfermera se había percatado que este paciente, la voz se le estaba poniendo ronca, entonces inmediatamente tuvo que venir ya para ir a asistir. O sea, son criterios menores que nosotros, como dice, tenemos que estar ojo ahí, ¿no?, pendiente. Criterios mayores para el sistema cardiovascular. Tenemos la hipotensión, el shock con 3 signos y síntomas, que pueden ser la taquicardia, llenado capilar más de 3 segundos, pulso central reducido, nivel de conciencia reducido o faltante. Como dice, esto es más para la parte médica, que ellos manejan esto, pero nosotros podemos definitivamente ver el nivel de conciencia del paciente, que puede estar reducido o faltante, ¿no? Se nos desmaya el paciente, son criterios mayores de hipotensión. Y los criterios menores también nos especifica circulación periférica reducida. En el otro era con 3 signos y síntomas, en este caso son con 2 signos y síntomas. Igual, taquicardia, llenado capilar más de 3 segundos, sin hipotensión, y el nivel de conciencia reducido, no ausente, solo reducido. En el anterior sí era, podía ser ausente, ¿no? Entonces, son criterios, como digo, que sí en forma general podemos tener en cuenta. De pronto ponemos a un paciente una ampolla y vemos que se enroncha, y dice que le tiene sensación de falta de aire, empieza a ponerse ronco, entonces ya son 2 sistemas que están afectados, el dérmico y la parte respiratoria, y a eso si se agrega que se está poniendo el nivel de conciencia va disminuyendo, entonces cantadito, decimos, nuestro paciente se está chocando, ¿no?, está teniendo una reacción anafiláctica. Pero también existe otro diagnóstico que se llama el famoso síncope, ¿no? El síncope son los desvanecimientos que por lo general son por reacción vasovagal, ¿no? Y eso sí debemos también tener diferenciación entre una anafilaxis y un síncope, ¿ya? En nuestra directiva, en la 129, el anexo 5 nos da una tabla, toda una tabla, ¿no? En la directiva que les mencionaba, la 129, en el anexo 5, nos dice la diferenciación de características de una reacción anafiláctica y un síncope. Ahí lo pueden revisar, leer. Acá tengo un resumen de otra literatura, del Bacine 2014, que es un poquito más manejable. Ya, entonces, ¿qué nos dicen cuáles son las principales diferencias de la anafilaxis y del síndrome síncope vasovagal? El comienzo, nos dice el comienzo de una anafilaxis usualmente es dentro de 15 minutos después de la vacunación. Por eso es muy importante que al trabajador, no sé, a los que les hayan puesto, las colegas deben haberle dicho, se espera sentadito ahí una media hora, ¿sí? Porque lo que queremos es observar para ver si no le da una anafilaxis, porque usualmente dentro de los 15 minutos después de la vacunación puede ocurrir esto, ¿no? En cambio, un síncope vasovagal, por lo general es brusco, es casi en el momento. Estamos poniendo la vacuna y ya estamos sacando y ya el paciente se nos puede estar desvaneciendo, ¿no? Es más brusco el síncope. En el sistema dérmico, en la piel, una anafilaxis, ya sabemos, puede presentar urticaria, prurito, con o sin rash o angiedema, que dijimos angiedema son la inflamación, ¿no? Inflamación de las mucosas. Y en el síncope, en cambio, no hay nada de ronchas, no hay nada de prurito, no hay escozor, lo que hay más bien es una palidez, ¿no? Porque hay una disminución de flujo sanguíneo y una palidez, y hay una diaforesis, una sudoración, ¿no? Se le baja la presión, hipotensión, ¿no? En la parte respiratoria, en la anafilaxis, tenemos los edemas de las vías aéreas superiores.
los broncoespasmos, el distrés respiratorio, la sibilancia que mencionábamos, la sensación de que se le cierra la garganta y no puede respirar. En cambio, en un síncope, la respiración es normal, por más que el paciente se haya desmayado, pero está respirando en forma un poco superficial, pero normalmente se puede considerar normal. En cuanto al sistema cardiovascular, una anafilaxis, ya sabemos, nos da una hipotensión y taquicardia, a lo que un síncope es que la presión se nos baja, ¿no? Hay una bradicardia, una frecuencia cardíaca disminuida. La parte neurológica, la anafilaxis produce ansiedad, falta de aire, se angustia al paciente. En cambio, en el síncope puede presentar mareos, debilidades, también puede haber convulsiones, pero convulsiones sí se considera un ESADI moderado, severo, que eso sí se tiene que investigar. Sí, este es un cuadrito más resumido, pero como digo, en detalle lo pueden tener en la directiva, en el anexo 5 de la directiva. Bien. Entonces, ¿qué hacemos si tenemos pues un paciente, ¿no?, que se nos desmaya? Como dice, hay que tener mucha práctica. Las colegas de inmunizaciones ya tienen años trabajando, administrando vacunas a los pacientes, y ahora pues mucho más razón al personal de salud, y ellos tienen preparado su kit, ¿no?, su kit de ESAVI o kit de emergencia. ¿En qué consiste ese kit? Consiste en tener ahí en el lugar en donde se administra la vacuna, pues se tiene adrenalina, ¿no? Adrenalinas en ampolla de 1 miligramo por mililitro, para poder utilizarla en caso de que estamos administrando y el paciente antes de la media hora como se presenta desvanecimiento, se nos cae, se nos enroncha. Por eso es que también al momento que se estaba haciendo la preparación del lugar donde van a vacunar, se decidió vacunar en el hospital, ¿no? Porque ahí tenemos nuestra emergencia. Porque si les vacunamos en el nuevo local que se estaba pensando, pues de repente íbamos a demorar mucho, ¿no?, en trasladar a un personal que pueda tener alguna reacción hasta nuestro hospital. Es mejor que lo vacunemos ahí, en nuestro hospital, y así se decidió. Entonces, nuestro kit de emergencia consiste eso, ¿no?, en tener nuestra adrenalina y nuestras jeringas, pues de 1 centímetro cúbico, ¿no? No van a tener jeringas grandes. Nuestra jeringa de 1 centímetro cúbico, que es con la que se mide. ¿Por qué? Porque las dosis de la adrenalina, que es la droga de elección ante un caso de shock anafiláctico, la dosis nos dice que es 1 centésima de mililitro por kilogramo de peso, administrarla en forma subcutánea. Pero es más fácil sacar la cuenta de 0.1, o sea, 1/10 de mililitro por 10 kilogramos de peso, ¿no? Entonces es más fácil esta conversión. Esta es la dosis, pero así se lo usan por manera, o lo tendríamos que usar en caso se nos presentara algo. Esta dosis se puede repetir, nos dice, hasta 3 veces cada 15 o 20 minutos hasta llegar a la emergencia, ¿no?, que es en donde al final se le va a atender a estos pacientes. Entonces, lo que sí, todo nuestro vacunatorio, tenemos nuestro kit, como dicen, donde nuestro kit incluye la adrenalina y también incluyen las hidrocortisonas, ¿no?, que también tiene su dosis para administrar, pero ante un shock anafiláctico que tengamos, como digo, los 3 sistemas afectados, que esté dérmico, que esté todo enronchado, que no puede hablar y que se nos desmaya con una taquicardia y todo, pues tenemos que aplicarle una adrenalina de manera inmediata. Incluso en algunas literaturas dice que se le puede poner intramuscular, que es mucho más efectivo. Nuestra directiva de la 125 nos dice subcutánea, pero si nosotros estamos seguros de que nos encontramos ante un shock anafiláctico con nivel de certeza 1, se puede poner de manera intramuscular, hasta que bajen, como digo, porque los minutos cuentan en esos casos. ¿Ya? Muy bien. Entonces, si ya tenemos un paciente, como dices, tenemos algunos cuidados, ¿no?, ante esta anafilaxis, cuidados previos. Siempre, anteriormente habrán visto en las campañas de vacunación, yo misma cuando participaba, nuestra idea era captar al paciente y ponerle, ¿no?, a los niños, sobre todo cuando habían campañas. Y nosotros pues agarramos a los niños en el mercado y les vacunábamos, ahí no importa que estén agarrados con su papá, hasta parados vacunábamos, ¿no? Pero era, como dice, por cuestiones de cobertura.
pero ante esta nueva vacuna que no sabemos, como dice, en realidad todavía no está aprobada su fase 4, que es a nivel comunitario, pues tenemos que tener todos los cuidados al colocar la vacuna contra el COVID, y uno de esos cuidados es administrar al paciente sentado. Ahora sí, a nadie podemos vacunar parado, nada, todos sentados y tienen que estar en observación, al menos media hora, como digo, porque ya saben, se les puede presentar un cuadro de anafilaxis. Y todo personal que vacune, pues tiene que estar bien capacitado con este término, ¿no? O sea, deben de saber reconocer de manera inmediata, como les digo, ¿no? Al inicio, en mi caso, yo solo estornudaba, entonces esos estornudos hay que ver por qué es, hay que estar ojo. Otro que empieza con la voz ronca, hay que estar con cuidado. Si empieza así a enrojecerse, ahora que estamos todos abrigados, todo con el EPP, no nos vamos a dar cuenta, pero el paciente, como dice, nosotros mismos tenemos que estar viendo si empezamos a tener erupciones. Ya, o sea, todos debemos de saber reconocer, por eso el objetivo era eso, ¿no? Todo personal debe saber reconocer un SARI moderado, en este caso la anafilaxis. ¿No? Por eso nos dice disponibilidad de entrenamiento y capacidad para administrar la adrenalina. Cuando es subcutánea la adrenalina, bueno, este no es un curso de inyectables, pero el personal entrenado sí tiene que administrar, como digo, en sitio, ¿no? Y eso sí lo manejan las colegas de vacunas, sí lo manejan. Ya lo inicial es la adrenalina, ¿no? Posteriormente ya se dé el tratamiento de antihistamínicos y corticoides, que pueden ser el Benadryl o hidrocortisona. Eso ya en emergencia ya se puede estar administrando. En casos extremos ya tenemos que saber también todos manejar el ABC de la resucitación, ¿no? Y lo más importante para nosotros pues va a ser, si tenemos un paciente que ha tenido un cuadro de anafilaxis, no colocarle la segunda dosis, ¿no? Definitivamente, si este paciente tiene reacción a la vacuna de Sinopharm, no se puede volver a colocar la segunda dosis, salvo evaluación del médico, pero que ya no sería con la vacuna de Sinopharm, sino sería con otra vacuna, ¿no? Podría ser Pfizer o Moderna, porque como digo, su composición es diferente. Esta vacuna de Sinopharm, como decíamos, es de virus atenuado, virus muerto. En cambio, las otras son de partículas de virus, que es diferente. Pero eso ya es con evaluación médica. Un poquito también para que vean, si lo había puesto, las características de unas 3 vacunas, ¿no? Justo lo que les mencionaba. La vacuna de Sinopharm, la AstraZeneca y la de Pfizer, en donde les mencionaba, ¿no? Que el Sinopharm son virus inactivado, el AstraZeneca es un vector viral no replicante, y la Pfizer era que les decía que tiene ARN mensajero. Las cadenas de frío, el Sinopharm se conserva de 2 a 8 grados, el AstraZeneca también, pero la Pfizer sí a menos 70 grados centígrados. Y lo que nos trae a la reunión, las reacciones, como digo, la de Sinopharm, más del 10% son dolorcitos de inyección, lo que les mencionaba los porcentajes, ¿no? De 1 a 10% fiebre, fatiga, cefalea, diarrea, eritema, hinchazón, picazón, endurecimiento de la zona de inyección. Menos del 10% pueden presentar rascuncha cutánea en sitio de la inyección, náuseas, vómitos, picazón en zona de la inyección, dolor muscular, atraques, somnolencia y mareos. Como ven, en la vacuna de Sinopharm no hay anafilaxis. Hasta el momento no está reportada anafilaxis. En cambio, en la AstraZeneca tampoco. Están todas estas reacciones, pero tampoco está la anafilaxis. En donde sí está reportada la anafilaxis a 45 personas es en la vacuna de Pfizer, ¿no? Entonces, cuando lleguen ya estaremos en vigilancia de esas vacunas. En el hospital, hasta la fecha se han administrado 199 vacunas, que debería ser el 100%, ¿no? Las vacunas de Sinopharm contra el COVID. De esto han presentado SARI moderado, gracias a Dios nadie ha presentado severo, solo han sido SARIs considerados moderados 6 personas, ¿no? Que debería ser un 3%. Entre ellas 3 enfermeras y 3 técnicos de enfermería. Una enfermera presentó taquicardia, otra enfermera, un enfermero
lumbalgia y un poco de febrícula. Otra enfermera presentó cefalea y dolor abdominal. Los tres, gracias a Dios, pasaron por emergencia, se evaluaron, les dieron tratamiento y su evolución ha sido favorable. También tuvimos 3 técnicos de enfermería, una de ellas presentó cefalea y rash cutáneo, eso fue local felizmente. La otra técnica tuvo cefalea también, dolor en articulaciones, nauriboides y edema palpebral. Esto mínimo debe haber sido considerado un estadio moderado, ¿no? Y otra técnica presentó cefalea y malestar general. Ninguna de ellas ha requerido hospitalización, por lo que no entra en la categoría de SAVI severo, ¿no? Todas están siendo monitoreadas por el Comité de Farmacovigilancia. Bueno, hasta la fecha son un caso favorable. Hay un médico también que presentó fiebre, pero no lo consideramos porque en su caso no ha sido reacción a la vacuna, al parecer más bien ha estado en incubación, en el periodo de incubación del COVID, ¿no? Y no ha sido por la vacuna. Estos son nuestros casos que presentamos hasta la fecha, gracias a Dios que no hay ningún SAVI severo, como les decía. Bien, nuestro último tema entonces, a nivel local, ya antes que llegue la vacuna incluso, se presentó nuestro plan de crisis, ¿no? De la vigilancia de los SAVI severos. Se presentó nuestro plan de crisis en donde está incluido, cuando Dios no quiera, que se llegue a presentar un caso de SAVI severo, más aún, como digo, Dios no quiera, un fallecimiento. Esto pues nos va a mover a todo el hospital, ¿no? Uno por la confiabilidad de la vacuna, la investigación que se tiene que hacer, los medios de prensa, lo que tiene que hablar, nuestra propia seguridad de nosotros contra la vacuna. Entonces se va a generar una crisis. Por ello debemos de estar preparados como hospital para ver cómo reaccionamos ante ello, ¿no? Esto es cuestión de prensa y todo. El único que está autorizado para hablar es el director. Nosotros no podemos hablar ni decir nada, ¿no? Ni como comité, ni como epidemia, ni como personal de salud, prohibido de hablar ante los medios, ¿no? Y manejar el caso. Esto va a ser investigado. Dentro, todo eso está incluido en el plan que ya está difundido, pero lo que lleva en esta ocasión a la capacitación es para ver cómo notificamos, ¿no? Identificamos un caso de agresión severa, cómo notificamos. Y para ello utilizamos pues, las fichas clínico-epidemiológicas. ¿Y quiénes son los que tienen que llenar esas fichas de investigación clínico-epidemiológica? Son el médico, ¿no? El médico que atiende el caso es el responsable del llenado de la información clínica y epidemiológica, es lo que indica la directiva. Y epidemiología ya hace el seguimiento, ¿no? Empezando, es similar a la ficha de COVID para mandar las pruebas de hisopado, ¿no? ¿Quién es el responsable de llenar? El médico, porque ellos son los que diagnostican y evalúan directamente al paciente. La epidemia no tiene un contacto con el paciente. Bien, entonces esas fichas están, como digo, difundidas ya con el plan de crisis, ya debería estar en todo, sobre todo en el área de emergencia y en el área de inmunizaciones, ¿no? En esta ficha está contemplada la definición del SAVI, está indicada la definición del SAVI, primero del SAVI y del SAVI severo, que es lo que nos corresponde la notificación, ¿no? Nos dice definición operativa, SAVI severo es todo cuadro clínico supuestamente atribuido a vacunación o inmunización que cumpla uno o más de los siguientes criterios, que viene a ser hospitalización, riesgo de muerte, discapacidad o fallecimiento. Y también se pueden incluir los conglomerados, que les mencionaba al inicio. Bien, entonces se tiene que llenar esta ficha con todos los datos posibles, sobre todo la parte clínica, los datos del paciente, ¿no? Todos los datos del paciente, los datos de la vacuna, aquí están incluidos los códigos, el número 19 es para lo que es la vacuna contra el COVID. Son 3 hojas que se tiene que llenar. Bastante pesadito, pero hay que hacerlo.
Los antecedentes personales, los familiares, los epidemiológicos lo podemos completar nosotros, pero esto es básico, ¿no? ¿Qué características ha tenido, a qué hora, qué día, toda una investigación. ¿Ya? Y la tercera hoja se describe el cuadro clínico en sí, ¿no? ¿Qué fue lo que presentó usted? Secuencia cronológica, porque esto se hace un seguimiento. Al inicio, pues, el médico puede llenar la primera parte de cómo le dio al paciente y ya y empieza a hacer el seguimiento, ¿no? Cómo le va a tener el segundo, tercer día, su evolución, la parte de hospitalización, hasta la parte final. Tenemos un paciente que le dio una anafilaxis, un shock. Luego de la investigación que eso se hace por un comité, vamos a determinar qué fue, ¿no? Si realmente la reacción ha sido por la vacuna, en este caso se considera una reacción relacionada, o si ha sido una reacción coincidente. No sé, los que ya trabajamos años en el hospital, recuerdan en 2014 un niñito falleció después de la administración de la vacuna pentavalente, su segunda dosis, me parece. A los 7 meses un niñito falleció, ¿no? Lamentablemente nos generó pues toda una crisis. Y al final de toda la investigación se concluyó de que era una reacción coincidente. El niñito tenía ya otros problemas, murió por otros problemas, y justo un día antes se le había administrado la vacuna. Entonces, luego de la investigación se determinó que ese SARI severo era coincidente, ¿no? Hay 3 formas de clasificar a un SARI severo final. Los coincidentes, que como en este caso el niño falleció y justo un día antes había puesto la vacuna, pero falleció por otros motivos, no por la vacuna. O pueden ser relacionados que sí, ¿no? Luego de la investigación ven y dicen, sí, realmente el SARI severo que ha tenido el niño ha sido por la vacuna. Y ahí sí hay que tener cuidado. Y lo otro pueden ser eventos no concluyentes, o sea, que nos faltan datos. O sea, si nos llega una ficha incompleta, no nos dan buena información, qué lote de vacuna ha sido, quiénes más se han vacunado, no se llega a investigar bien, pues se queda como eventos no concluyentes. Son 3 formas de clasificar, pues ya la parte técnica. Lo importante para nosotros es saber que existe una ficha para notificar y la parte médica tiene que llenar la mayor cantidad de datos posible. Y para terminar, acá se les explica el flujograma, ¿no? Que también está en el plan. El flujograma de atención en caso de un paciente con un SARI severo. Entonces, todos los servicios, en este caso nuestro hospital, así sea de los servicios de triaje, ¿no? De inmunización, de seguridad y salud, que ahora son los que están muy pendientes, están haciendo seguimiento porque se está vacunando en esta primera etapa 2 trabajadores, o todo lo que es la parte de hospitalización. En el momento que ellos sospechan de que un paciente tiene un SARI severo, pues se tiene que, como digo, tener su kit de emergencia, si es que es una anafilaxis, administrar su adrenalina y bajar inmediatamente a la emergencia, ¿no? Si no es un SARI severo, de repente es un SARI leve, moderado, se tiene que comunicar al comité de farmacovigilancia, ¿no? En el comité de farmacia podemos hablar, está la químico, bueno, se puede decir a su jefe, que está el doctor Raúl, o también la químico Astrid Galindo. Lo malo es que este comité la mayoría están remoto, ¿no? Por eso es que hay que informar a la farmacia, o en nuestro caso a mi persona también, porque yo también puedo informar a los del comité de farmacovigilancia. ¿Ya? Si son leves y moderados, el comité. Pero si son severos, como digo, si es de emergencia, en emergencia ya le atienden según todos los protocolos que tengan, ellos ya ven, si es una anafilaxis con criterio 1, 2, 3, ellos ya son los que manejan, clasifican, atienden al paciente, y paralelo tienen que comunicar epidemiología para nosotros notificar al caso, ya sea a la red o a la DIMS también, ¿no? Esto siempre se notifica a nuestras instituciones. Y el paciente por lo general se va a quedar hospitalizado, ¿no? Para observar de 2 a 3 días que queda hospitalizado. Y si se complican las cosas, pues incluso se debe referir a médicos de mayor nivel, ¿no? Esperemos que no suceda nada. Bien, básicamente eso era todo lo que tenía que hablar con respecto al SARI. No sé si tienen alguna pregunta. Muchas gracias, licenciada. Aquí han dejado sus preguntas. Le menciono.
Dice, ¿cuánto A ver, tiempo después de que un paciente salió positivo puede vacunarse? buena pregunta. Eso va a ser de acuerdo a cómo está el paciente, porque como saben ahorita, lo primero ya nos está haciendo ya las pruebas de tamizaje, ¿no? Que antes teníamos, no se está haciendo ni hisopados, ni sin síntomas. Eso quiere decir que puede haber un trabajador asintomático, como que ya no está sucedido, ¿no? Que puede estar o bien incubando o bien puede estar con la enfermedad activa, pero es asintomático. Y como la directiva dice que no le vamos a mandar ninguna prueba, pues le estamos vacunando. Entonces ahí solo nos queda observar, como digo, y investigar y a ver hasta que no pase nada. Como digo, no es un riesgo. Lo ideal hubiera sido, cuando me dicen, ay, yo tomo a un trabajador, le tomo su hisopado, sale negativo, no tiene nada, entonces yo digo, bueno, garantizo que no está activo con el COVID y ya le vacuno, ¿no? Idealmente hubiera sido eso, pero no. Se está vacunando, como digo así. Ahora, si es que eso en el caso que ha sido sintomático, pero si yo sé que sí he estado con síntomas, pues no, está en tratamiento, con su aislamiento, he estado con su malestar, su respiratorio y todo, y de repente he estado solo aislado, ha sido manejo ambulatorio, se puede esperar de 2 a 3 semanas, de 2 a 3 semanas posalta, ¿no? Posalta clínica. No tanto, nos refieren que 2 a 3 semanas, no tanto porque le va a chocar la vacuna, sino es para que las defensas del personal que ha estado enfermo se recuperen, ¿no? Esté un poco más fuerte y no vaya a justo coincidir con la vacuna, ¿no? De repente está recuperándose del COVID, sus defensas todavía están un poquito ahí débil, y de pronto le vacuno y le pasa algo, le van a echar la culpa a la vacuna. Entonces, para evitar eso, se prefiere de que su sistema mejore un poquito más, 2 o 3 semanas, esté estable, y ya pues se puede vacunar. Aún nos dicen hasta un mes, ¿no? En la directiva, como digo, en la primera directiva que estaba, incluso había una salvedad que nos decían que debía esperar 3 meses, pero era a pacientes que habían recibido tratamiento con plasma. O sea, después de 3 meses de haber recibido tratamiento con plasma, recién se podía vacunar. Ya lo han quitado ese anexo, ¿no? El anexo 3 lo han quitado y ahora solo es la clínica, que el trabajador está estable, ya le dieron de alta, como dice el médico, ya le dio de alta, su médico de seguimiento le dio de alta, entonces después de 2 a 3 semanas está estable y ya, se pone su vacuna. Muy bien, licenciada. Acá preguntan si hay algún número de teléfono o página donde